Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal como una biblioteca. Mi nombre es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, pero muchos en mi familia me dicen Yori. Nací en 1899 en el centro de Buenos Aires, en la calle de Tucumán, entre Suipacha y Esmeralda. Mi padre, Jorge Guillermo Borges, era abogado y enseñaba filosofía en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Él era muy inteligente, y como todos los hombres inteligentes, también era muy bondadoso. Una vez me dijo que me fijara bien en los soldados, en los uniformes, en los cuarteles, en las banderas, en las iglesias, en los sacerdotes, y en las carnicerías, ya que todo eso iba a desaparecer y algún día podría contarle a mis hijos que había visto esas cosas. Mi madre, Leonor Acevedo de Borges, proviene de familias argentinas y uruguayas tradicionales. Aunque tardé en darme cuenta, fue mi madre quien silenciosa y eficazmente estimuló mi carrera literaria. Por ambos lados de mi familia tengo antepasados militares, eso quizá explique mi nostalgia de aquel destino épico que las divinidades me negaron, sin duda, muy sabiamente. Debido a que la mayoría de mis parientes habían sido soldados, desde muy joven me avergonzó ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción. No me sentía digno de ningún amor en especial, y recuerdo que mis cumpleaños me llenaban de vergüenza, porque todo el mundo me colmaba de regalos, y yo no creía haber hecho algo para merecerlos. Yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo no he salido nunca de esa biblioteca. Recuerdo que Don Quijote y las Mil y una noches fueron de las primeras novelas completas que leí. Estaba tan emocionado por la magia de los libros, que en ese momento no percibí en absoluto las partes censurables, y leí los cuentos sin tener conciencia de cualquier otro significado. Fue mi padre quien me reveló el poder de la poesía, el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Desde mi niñez, se esperaba que yo fuera escritor. Comencé a escribir cuando tenía 6 o 7 años. Trataba de imitar clásicos españoles. La Vícera Fatal, una historia bastante absurda a la manera de Cervantes, fue mi primera incursión literaria. En 1914 nos trasladamos a Europa. En esos tiempos el mundo no era desconfiado, no había pasaportes ni trámites burocráticos de ningún tipo. Europa era barata y la plata argentina significaba algo en esa época. Pero éramos tan ignorantes de la historia, que no teníamos la menor idea que estaba por estallar la Primera Guerra Mundial. Aún así, en ese otoño empecé a estudiar en el Colegio de Ginebra. La materia principal era el latín, sin embargo, las otras materias se estudiaban en francés, aunque la mayoría de mis lecturas personales las hacía en inglés. Fuera del colegio, y por mi cuenta, empecé a estudiar alemán con el afán de sumergirme en su literatura. Conseguí un diccionario alemán-inglés, y poco a poco me había internado en la belleza del idioma. Me interesé mucho en el expresionismo alemán, que aún considero muy superior al de otras escuelas contemporáneas como el imaginismo, el cubismo, el futurismo y el surrealismo. También en Ginebra, y gracias a una traducción alemana descubrí a Walt Whitman. Era consciente, por supuesto, de lo absurdo que era leer a un poeta norteamericano en alemán. Durante un tiempo pensé que Whitman no solo era un gran poeta sino, el único poeta. Permanecimos en Suiza hasta 1919. Después de vivir 3 o 4 años en Ginebra, decidimos regresar a Argentina, pero pasar primero un año en España. El invierno de 1919 lo pasamos en Sevilla, donde vi publicado mi primer poema. Se llamó Himno del Mar, apareció en la revista Grecia. En el poema hacía todo lo posible por ser como Walt Whitman. El mar, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares? Y abismo y resplandor y azar y viento, quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera.
¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía.